Hola, ¿qué tal? Continuemos con la lectura. Hemos llegado al capítulo número 2 de la segunda parte del proyecto de Psicología para Neurólogos, que tiene por título La génesis de la compulsión histérica. El texto dice, ahora surgen varias preguntas plenas de contenido. ¿Bajo qué condiciones se llega a una de estas formaciones patológicas de símbolo o, por otro lado, represión? ¿Cuál es la fuerza que mueve todo esto? ¿En qué estado se encuentran las neuronas de la representación hiperintensa y las de la representación reprimida? Aquí no habría nada que colegir ni que seguir edificando si la experiencia clínica no enseñara dos hechos. En primer lugar, la represión atañe por entero a unas representaciones que al yo le despiertan un afecto penoso o displacer. En segundo lugar, son unas representaciones provenientes de la vida sexual. Aquí James Strachey nos hace la observación número 9 que dice, así aparece en el original. Poco después se verá en la página 399 que lo que aquí se quiere decir es que para ser reprimida, una representación debe despertar un afecto penoso y provenir de la vida sexual. Estamos en este momento en la página 397, es importante señalarlo. Continúa el texto. Desde ahora se puede conjeturar que ese afecto displacentero es el que impone la represión. Es que ya hemos supuesto una defensa primaria que consiste en que la corriente de pensamiento da la vuelta. Viene una palabra en alemán, pero voy a seguir. Tan pronto como choca con una neurona cuya investidura desprende o desliga displacer. La palabra en alemán la voy a deletrear Umkehen. Umke- Umke- Umkernen. Continúa el texto. La justificación para ello, es decir, para esta defensa primaria, la justificación para ello surgía de dos experiencias. Número uno, que esa investidura neuronal no es ciertamente la buscada, toda vez que el proceso de pensamiento originariamente tenía por fin establecer la situación de satisfacción psi, es decir, la satisfacción no pasadera. Ajá. Y regresa otra vez aquí a las nomenclaturas, el texto. Y número dos, que cuando se puso término por vía reflectoria a una vivencia de dolor, la percepción hostil fue sustituida por otra. Sin embargo, es posible convencerse más directamente del papel del afecto defensivo si se investiga el estado en que se encuentra la representación B, reprimida. Se descubre que es fácil hallarla y traerla a la conciencia. Esto es una sorpresa. Se habría podido pensar que B está efectivamente olvidada, que no ha quedado en sí, es decir, en el sistema no pasadero, ninguna huella anémica de B. Pues no, B es una imagen recuerdo como cualquier otra. No está extinguida, pero sí, como de ordinario sucede, B es un complejo de investidura, se eleva a una resistencia enormemente grande, difícil de vencer. Al trabajo de pensar con B. Aquí, en cuanto a la frase difícil de vencer, James Strachey nos dice, nota número 10, vienen más cosas en alemán. En el original fue traducido en la primera edición en alemán como difícil de eliminar. Voy a dejarlo así, estoy acomodando sin necesidad de leer toda la frase en alemán, que no le veo sentido en este momento. Continúa. Es lícito ver sin más que esta resistencia a B, es decir, a la representación B, la medida de la compulsión que A ejerce. Voy a repetir, es lícito ver sin más, es decir, ver tal cual, en esta resistencia a la representación B, la medida de la compulsión que A ejerce y creer que uno ve aquí trabajando de nuevo la fuerza que en su momento reprimió a B. Nota número 11 dice, como Freud destacó más de una vez en años posteriores, esta observación de la identidad de las fuerzas que operan en la resistencia y en la represión se convirtió en la piedra angular del psicoanálisis. Véase Verbi Gracia el texto La presentación autobiográfica, ubicado en el tomo 20 de la Standard Edition,
páginas 28 y 29. La observación ya aparece en Estudios sobre la histeria, que está en el tomo 2, página 191. Continúa el texto. Dice, voy a retomarlo para no perder. Es lícito ver sin más en esta resistencia a la representación B la medida de la compulsión que la representación A ejerce y creer que uno ve aquí trabajando de nuevo la fuerza que en su momento reprimió a la representación B. Al mismo tiempo se averigua otra cosa. Solo llegamos a saber que la representación B no puede devenir consciente, pero nada nos era notorio sobre la conducta de la representación B respecto de la investidura pensar. Aquí en cuanto a notorio aparece entre paréntesis la palabra en alemán Bekennen, que se escribe con K y doble N al principio. Bekennen. Ahora, continúa el texto, ahora uno aprende que la resistencia se vuelve contra todo quehacer de pensar con la representación B, aunque aquí viene un paréntesis, está extraño. A ver, voy a repetirlo así como viene escrito. Ahora uno aprende que la resistencia se vuelve contra todo quehacer de pensar con B, aunque a B ya se la ha hecho en parte consciente. Es lícito entonces decir, en lugar de excluido de la conciencia, excluido del proceso de pensar. Es decir, para todo esto, B es ajeno a la conciencia, ajeno, mejor dicho, al proceso de pensar. Aquí está, al parecer, equiparando la conciencia con el pensar. Pero todo se limita a la representación B. Continúa. Por consiguiente, es un proceso defensivo que parte del yo investido, el que tiene por consecuencia la represión histérica y con ella la compulsión histérica. En esa medida, el proceso parece separarse de los procesos primarios psi o procesos primarios no pasaderos. Ahí termina el capítulo. Es un capítulo corto y me parece que es un capítulo destacable en cuanto a los planteamientos, en verdad. Vamos a dejarlo hasta aquí, ya sin más observaciones mías, para continuar con la lectura. En este momento únicamente comento, estamos en la página 398.